amada familia de Manantial de Vida, saludo, gracia y paz a todos ustedes. Nos encontramos en esta tarde, en este domingo, para compartir una palabra titulada La única historia de la nación que nace de Dios. Es sabido en la comunidad cristiana mundial que hoy se celebra, como parte de la tradición cristiana, la resurrección de Jesucristo. Ahora nosotros, la gente que se plantea una reforma, nosotros como creyentes, si pretendemos entender qué significa esto, como generación vamos a tener severo problema si nosotros nos guiamos por la tradición y no por la revelación. Y ustedes bien saben que yo no estoy en contra de los que celebran. Celebro que celebren, es mejor que nada. De hecho, en esta época casi todo el mundo ha sido llamado al recogimiento por un tiempo, pero por temor a un virus. Lo que yo sí estoy en desacuerdo es que solo se celebre un día al año. Si la gente se tomara todos los viernes como Viernes Santo, por decirlo de alguna manera, el mundo sería muy diferente. Hay gente que hoy lleva semanas o un par de meses de recogimiento por el virus, sin que haya en ellos ningún cambio trascendente, porque si los cambios no vienen por revelación, ni el miedo ni la tradición van a lograr nada. De hecho, este viernes fue llamado Viernes Santo, pero el próximo viernes va a ser llamado Viernes y el cuerpo lo sabe, que también es una tradición. Hasta el día de hoy las tradiciones suceden porque el hombre no ha podido despegarse de su historia. Hoy entendemos por su palabra que el hombre no está diseñado por Dios para cargar sus historias, sino que el hombre está diseñado para que Dios sea su pasado, para que Dios sea su presente y Dios sea su futuro. Nuestra historia en Dios no son los milagros recibidos, nuestra historia no es la enfermedad o la crisis de la que un día o Dios nos sacó, o Dios nos sanó. Nuestra historia es como Cristo, por su amor, preservó nuestra vida para que hoy podamos cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Ahora, para cumplir con una tarea que Cristo nos ha encomendado, nosotros tenemos que ser humildes, ya que como sabemos y dice su palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, amado, ¿qué humildad nos es necesaria? No es una humildad humana, no es querer rebajarnos a nosotros mismos en nuestra carne, o comprarnos un auto menos caro del que podríamos, o vivir en una casa, entre comillas, menos costosa de lo que pudiéramos. Eso no es humildad. La humildad que Dios requiere no es la que nosotros creemos que es, ni nunca lo será. La humildad que Dios acepta hoy no es un comportamiento, sino que el alma del hombre o de los hombres sea transformada en la imagen de su Hijo. No es un comportamiento, sino que es una transformación. ¿Saben por qué? Porque es en su Hijo donde está toda la humildad. Es en su Hijo donde habita la humildad. Por eso que el hombre no puede aprender de su historia. El hombre no aprende de la historia. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos experimentamos una necedad congénica. Toda nuestra herencia biológica está cargada de información errada. Errada, esta expresión errada también puede leerse como torcida. Ahora, la buena noticia que tengo para ustedes en esta tarde y para mí también es que el Evangelio nos muestra que los caminos torcidos van a ser enderezados. Lucas 3:5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Vamos a descubrir lo que nos dice la palabra. Necesitamos saber qué dice la palabra. Los caminos torcidos, la palabra torcer en su raíz, en su etimología, viene de una palabra que significa trópico o tropo. Es muy amplia, significa también torsión y de ahí viene la palabra distorsión. De ahí también vienen las palabras extorsión, contorsión, la palabra tormento y la palabra tormenta. Y de esa palabra torcer
también deriva la palabra tuerto, una palabra que muchos de nosotros conocemos. Ahora, la palabra tuerto no significa solo la persona que le falta un ojo, sino también aquella persona que tiene la visión desviada. Repito, sino también aquella persona que tiene la visión desviada. Para que Jesucristo pudiese en la tierra predicar, hizo antes falta alguien que anunciara, como lo hizo Juan el Bautista, y otros, de que los caminos de aquella generación eran torcidos, de los caminos de aquella generación estaban desviados. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, el primo de Jesús, quién era, él en Juan, así como lo registra Juan 1.23, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta de Isaías, enderezad el camino del Señor. Cuando podemos ver la Escritura, vemos que la palabra torcer está en toda la Biblia. Este es el carácter que en esa Escritura demuestra el profeta, cuando viene a enderezar lo torcido. Por eso es que apareció Juan el Bautista en una crisis o situación extraordinaria, tal como fue la venida de Cristo a la tierra. Vino para enderezar lo que estaba torcido. Ahora, hoy nosotros también vivimos una crisis. Pero ¿para qué nos va a servir esa crisis? Nosotros podemos elegir para qué nos va a servir esa crisis. ¿Para salir cambiados y fortalecidos? ¿O para salir golpeados y maldiciendo a Dios por lo que nos tocó pasar? Quiero darte otra buena noticia en esta tarde. Las crisis vienen para evaluar si estamos oyendo a la persona correcta. Las crisis vienen para probarnos, no para destruirnos, sino para salir de ella aprobados. Esta crisis ha venido para aprobar nuestra vida a lo próximo que Dios tiene en cada uno de nosotros. En mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida que nosotros formamos como matrimonio, en la vida de nuestros hijos, en la vida de todas nuestras familias. Ahora, hay un punto fundamental, es cómo nosotros reaccionamos ante las crisis. Nuestra reacción ante las crisis están contenidas primariamente, están contenidas mayormente en las palabras que nosotros decimos a diario, en las palabras que nosotros confesamos a diario. Las crisis hacen que confesemos a través de nuestras expresiones íntimas la fuente de la cual nosotros nos alimentamos. Ahí se va a ver si tu alimentación es 7 News o la palabra del Señor. Las crisis también sacan la canción escondida en nuestra vida. Hay que ver que estamos tarareando estos días. Las crisis revelan cuál es la fuente de nuestra inspiración. En las crisis debemos saber nosotros, por sobre todas las cosas, que tenemos un fundamento y este fundamento está firme. Quiero llamar la atención de ustedes, ir a 2 Timoteo 2:19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, hay un fundamento y hay un sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Y esto como si fuera un segundo capítulo, una segunda parte de la misma película. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Serían como 2 steps, 2 escalones, 2 etapas. Ahora la pregunta que nosotros deberíamos hacernos hoy: ¿por qué está firme el fundamento de Dios? Porque tiene un sello. El fundamento de Dios para nosotros está sellado y nadie lo puede tocar. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Quieres saberlo en esta tarde? Punto número 1, el fundamento es que conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros no necesitamos andar repitiéndolo o diciéndolo como si fuera ni una plegaria ni un deseo de buena suerte, ni tampoco repitiéndoselo a Dios como si Dios no lo supiera. Dios conoce, Dios te conoce, Dios conoce a los que son suyos. Esto es de parte de Dios. Nosotros no tuvimos nada que ver en esto porque Dios es puro amor, Dios es pura gracia y Dios conoce a sus hijos. Y el segundo capítulo, totalmente importante como el primero, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Hay un sistema, yo lo he dicho muchas veces, se lo he explicado muchas veces. El reino tiene un sistema. Antes de invocar el nombre del Señor, nosotros debemos apartarnos de iniquidad. Y ahí aparece la palabra, en la palabra iniquidad, aparece la palabra torcer o la palabra torcido. Nosotros hoy estamos siendo llamados como generación a enderezar lo torcido, a enderezar lo que está distorsionado en nuestra fe. Hubo personas que tuvieron experiencias del mismo tipo. En Éxodo 34, 6, 7, Moisés dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 palabras que tenemos que guardarnos en esta tarde: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los hijos la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Nosotros no tenemos, para que tú sepas, un padre que se reacciona enojándose así como hacemos nosotros. Dios no es como nosotros. Nosotros explotamos, tenemos explosiones de ira, a veces decimos malas palabras, se nos sale la chaveta, tenemos expresiones no dignas de nosotros. Dios no es como nosotros. Por eso dice la Escritura, tiene una expresión que dice que es tardo para la ira. La expresión tardo para la ira significa que su ira está programada, que Dios tiene como una agenda para irarse. Ninguno de nosotros tenemos que ser presas de la idea de que un día vamos a ser blanco de la ira de Dios, porque Dios tiene una agenda para irarse. La traducción que nosotros estamos viendo lo pone y pone esto en este orden. Punto número 1, iniquidad. Segundo paso, la rebelión. Y tercero, el pecado. El pecador o la persona que peca ha pasado primero por las primeras 2 etapas. Primero la iniquidad, segundo una rebelión y tercero la consumación del pecado. ¿Y por qué lo pone de esta manera? Lo pone de esta manera porque no es lo mismo, no es la misma cosa y nosotros debemos entenderlo y saberlo bien, porque si nosotros queremos volvernos profesionales del reino, tenemos que entender que iniquidad, rebelión y pecado no es lo mismo. Moisés está inspirado de ver a Dios y dice que Dios perdona. A la pregunta es: ¿a quién perdona Dios? ¿A los que tienen su vida torcidas? Sí. Y a los que han visto la vida desde la perspectiva incorrecta, también. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios dice que perdona? Porque tener la perspectiva incorrecta es el árbol de todos los errores humanos. El pecado es lo último que sucede. Antes se empieza teniendo la perspectiva incorrecta. Es por eso que la iniquidad y el pecado están nombrados de manera diferente en la Biblia. Porque la iniquidad es una posición donde todo lo que vemos y oímos, lo oímos y lo vemos de manera incorrecta. Entonces no pueden haber en nosotros juicios justos, no puede haber justicia porque estamos viendo todo de manera incorrecta. Todos nosotros nacemos del vientre de nuestra madre con la inclinación de concebir la vida de manera torcida, de manera incorrecta. Ahora, ¿cuándo es que Dios perdona la iniquidad? Cuando nos disponemos a enderezar lo torcido. Y eso lo logramos a través del arrepentimiento que viene por haber entendido su palabra. Amados, la iniquidad es la madre de toda rebelión y la rebelión es la madre de todos los pecados del hombre. Voy a volverlo a repetir porque se tiene que grabar en cada uno de nosotros. La iniquidad es la madre de toda rebelión y la rebelión es la madre de todos los pecados del hombre. Amado, tenemos que tener como casa, como familia, como matrimonio, como personas, una reflexión profunda de cómo estamos viendo la vida. Todo esto que está sucediendo nos tiene que llevar por el Espíritu a ver cómo estamos viendo la vida. Y si
por alguna de esas razones que a veces ni siquiera nosotros entendemos, estamos viendo la vida torcida, podemos enderezarla porque vivimos en la gracia. Ahora primero tenemos que apartarnos, primero tenemos que morir, llevemos nuestra sustancia inicua a la muerte, entonces después viene la faceta maravillosa que aún la gente celebra hoy, que es la resurrección. Después nosotros vamos a invocar, una vez que nosotros nos hayamos apartado de toda iniquidad. La palabra invocar significa traer a Dios a la escena presente a través de nuestras palabras, a través de nuestra invocación. La rebelión y el pecado son el fruto de la iniquidad del hombre. Las iniquidades es la tendencia de nuestra naturaleza humana. No eres buena persona o no eres mala persona. Somos presa de la iniquidad. El rey David, que en la Escritura se habla de él como alguien que era conforme al corazón de Dios, en el Salmo 51:5 dice lo siguiente: He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Podemos decir sin lugar a dudas y sin equivocarnos que todos los que nacimos de mujer nos fue transferida en nuestra naturaleza la iniquidad, en el sentido de que hay que estar enderezando de manera continua nuestros conceptos, porque la tendencia humana siempre es torcer, y por esta palabra sabemos que debemos corregir, porque dice la Biblia que Dios visita la iniquidad, y yo no quisiera nunca que Dios visite la iniquidad de mi vida, sobre la vida de mi hijo, sobre la vida de mis nietos. Por eso tenemos que arrepentirnos, por eso tenemos que cambiar, por eso tenemos que salir, por eso tenemos que estar corrigiendo perfectamente por su gracia. Esto no es una palabra que viene a demoler tu vida, sino que viene a levantar tu vida, porque también dice la palabra que Él es fuerte, que Él es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No hay condenación para nosotros. Nosotros hoy vivimos parte de la historia. Hay gente que me ha dicho: ¿usted qué le parece lo que estamos viviendo? Que hoy estamos viviendo parte de la historia. Esta generación le ha tocado vivir muchas cosas, el cambio de milenio y todo esto. Ahora depende de cada uno de nosotros cómo se escribirá nuestra historia personal y nuestra historia colectiva. Si dentro de algunos años nos diremos de acordar los días que pasamos, cómo Dios creció dentro de nosotros. Espero que ninguno de nosotros diga: malditos sean esos días que me hicieron apartar del Señor. Ahora, ¿qué creemos nosotros como hijos de Dios? Creemos que los mejores momentos de la historia son cuando el alma humana reflexiona. Por eso que tenemos que reflexionar por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y se convierte en esa sustancia transformada, en esa nueva vida en Cristo perfecta y perfeccionada, para mostrar el único rostro que Dios quiere manifestar en la tierra, que es el de su Hijo. Si nosotros logramos entender todo esto, entonces toda la vida será santo y no solo un fin de semana. Y ser santo, quiero aclarárselo, no es pecar, no pecar, no es andar pecando deliberadamente, ni ser unos religiosos sectarios, sino caminar corrigiendo constantemente por el Espíritu nuestros pasos, para que la iniquidad no sea manifestada por nosotros en forma de rebelión y pecado. Amados, este mensaje que hablo en esta tarde también está muy apuntado y también meditaba en la vida de los más jóvenes de la casa, en los jóvenes y en los adolescentes que nos escuchan. La rebelión no es una tontería. La rebelión no es que bueno se le va a pasar cuando sea grande. No es una posición de cierta edad. Quiero que entiendas algo. La adolescencia manifiesta los primeros pasos de la manifestación de la rebelión. La rebelión no es asunto de una edad determinada o de una etapa de la vida, sino de una posición espiritual que empieza a crecer en nosotros. Por eso que la Escritura dice que al hombre le es bueno llevar el yugo desde su juventud.
Imagínate que tú tengas 70 años y tengas que empezar a hacer ejercicio físico a los 70 años cuando no has hecho nada toda tu vida. No puedes esperar a los 30 o a los 40 para empezar a obedecer, porque si no la vida te lo facturará. Ahora quiero decirte algo. Si tú no obedeces o honras a tus padres, que son los que ves y los tienes presente, no sueñes con obedecer a Dios, porque nunca vas a ser experto en algo que no te hayas entrenado con lo común. Y sin ver esto, sin poder ver a través de la pantalla, pero entendiendo, puedo ver a los padres mirándolos y diciéndolo, ¿viste? Yo te lo he dicho toda la vida. Amados padres, esto no se va con castigo, ni con golpes, ni con regaños, sino con un cambio de postura, con un cambio de posición en nuestra casa. Porque si tú tampoco obedeces a Dios, ¿cómo quieres que ellos lo hagan? Al final ellos hacen lo que ven hacer. Pastor, pero ¿cuál es la solución? Apartarse de la iniquidad. Si has detectado algo en estos tiempos, si hemos detectado cosas en nuestra vida, no significa que ninguno de nosotros seamos perfectos, pero sí que tenemos un Dios que perdona el pecado y la iniquidad y la rebelión. Apartémonos de lo que no hace funcionar las cosas en nuestra vida. Jóvenes amados, estas palabras son para ustedes. Y esto no significa que no tengan carácter, ni que no van a tener una opinión formada o su propia opinión, o no van a poder tener sus gustos propios. Esto es más alto, es espiritual. La obediencia no manipulada es una posición que debe ser desarrollada desde la niñez, porque si no la iniquidad te espera hasta que seas mayor y destruye tu vida. ¿Cómo va a destruir mi vida? Solo haciéndote tomar elecciones propias fuera de la voluntad de Dios. Y luego te encuentras un día dolido, abandonado, confundido, con tu vida como tierra arrasada y caminando sin rumbo, preguntándote, pero ¿cómo me pasó esto? Ese es el fin que las tinieblas persiguen. Por eso a veces machacamos y machacamos y machacamos y machacamos el tema de la obediencia, el tema de estar sujetos, el tema de respetar a los padres, de respetar al Señor, porque de esa manera es cuando las tinieblas no tienen acceso a tu vida. En estos tiempos se está hablando de quedarnos en la casa para ser guardados y para vivir. Imagínate en el mundo espiritual. Hoy solo un ignorante pudiera decir, no creo en el coronavirus, porque no lo veo. No lo veo, pero ves, lamentablemente, la pandemia que ha producido. Se ven las cifras de los fallecidos, lamentablemente, aunque no lo veamos. Queremos saber que el mundo espiritual opera de la misma manera, aunque no lo veamos. Hay vida o hay muerte, según operemos. Nuestro fundamento es firme. Esto no es para andar jugando a los condenados. Necesitamos entender que nuestro fundamento es firme, porque no depende de hombres, sino de Dios. Este es el fundamento en el cual nosotros queremos caminar, y este fundamento es, primeramente, apartarnos, traer a nuestro corazón por el Espíritu de Dios todo aquello y traerlo a la forma, llevarlo a la forma original, todo aquello que estaba desordenado, vacío, desordenado y torcido, desordenado y tuerto. El fundamento apostólico que vivimos hoy, el fundamento apostólico que predicamos hoy, es número 1, apartarnos de toda iniquidad, y segundo, invocar el nombre de Cristo. Solo de esa forma seremos sostenidos en medio de la crisis, porque si Cristo es nuestro fundamento, amados, no hay hombre, no hay nación, no hay gobierno, no hay estado, no hay provincia, no hay ministro, no hay ministerio, no hay gobernadores, no hay nada, ni hay virus que puedan movernos de su fundamento. Estamos fundamentados en Él, estamos agarrados de ese fundamento, y ese fundamento nos va a hacer que nos apartemos de toda iniquidad, y que al invocar su nombre, todo lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida suceda. Esa es nuestra paz, que estamos sobre su fundamento. Esa es nuestra paz,
que estamos sobre la roca que es Cristo. Amados, que esta palabra pueda ser una palabra certera, es lo que percibe mi espíritu para estas épocas. Cuando hay tanto palabrerío, hay tanta gente ociosa en las casas, accediendo a las redes sociales. Hoy tiene que haber un despertar de nuestra posición y el entendimiento de nuestra posición en Él. Clamo por ustedes, oro por ustedes, levanto las vidas de ustedes para que esta semana tengan una semana maravillosa donde la vida de Cristo sea manifestada en todos y en todo. Que la gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes, demostrándose y mostrándose en cada paso, en cada situación y en cada momento. Que la gracia y la paz del Señor les sean multiplicadas. Los abrazo a la distancia. Gracia y paz.